Ok, vamos a continuar. Ahí está Juan Angustia. Seguimos. Ustedes ven, aquí tenemos también las relaciones de las propiedades termodinámicas. Vamos a ver los ciclos de vapor, vamos a ver ciclo de potencia, ciclo de refrigeración. Ok, hasta ahí es que vamos a ver. Y dentro del ciclo de refrigeración, vamos a ver también el ciclo de Carnot o el ciclo térmico. Son ciclos de potencia de vapor que son combinados, eso lo vamos a ver. Okay. Entonces nosotros comenzamos con el capítulo 6 y ahí vamos a ir al capítulo 6. Entonces usted viene acá, viene aquí y va al capítulo 6. Necesito que apague necesito que quite su cosa, por favor. O sea, su micrófono, porque no van a hablar, cierran su micrófono. ¿Ok? Este capítulo 6, aquí a la derecha tiene un resumen. Usted ve por qué este libro es muy bueno. Vamos a explicar para que usted vea cómo está el libro. Primero, ¿ok? Ustedes utilizaron este libro en Termo 1. No, señor. Yo tengo unos folletos ahí. Creo que sale de ese mismo libro porque hay cosas similares. Ok, lo que pasa, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo prefiero trabajar con el libro de texto y mostrárselo porque es una forma de ver cómo yo utilizo el libro. Pero si yo saco un resumen de cada uno y hago un folletito, yo le estoy haciendo creer al otro que yo fui que lo hice. ¿Me entiendes? Y no es verdad. Entonces uno tiene que ser auténtico, sincero, uno tiene que ser, usted no puede. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro tiene un procedimiento muy didáctico, o sea, pedagógico, que a mí me gusta. Igual pasa con otros libros que yo doy de transferencia de masa, transferencia de calor, termodinámica y transferencia es diferente. Okay, entonces, de transferencia de cantidad de movimiento. Y dos también, por ejemplo, el libro de diseño de experimentos que, no sé si ustedes, que son libros que están muy bien hechos. Entonces, utilizamos los libros de texto como guía y de ahí mismo yo le voy asignando trabajo para que ustedes lo hagan. Okay. Entonces, aquí los objetivos de este curso son la introducción a la segunda ley, identificar los procesos válidos en lo que se cumple, o sea, que satisfacen tanto la primera como la segunda ley. Proceso, ¿ok? Analizar depósitos de energía térmica, procesos reversibles y irreversibles, máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica? Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver qué es una máquina de vapor, una bomba de calor y qué son refrigeradores. Bomba de calor y refrigeradores es lo mismo, pero con aplicación distinta. Vamos a ver entonces los enunciados, como dice ahí, de Kelvin Planck y Clausius sobre la segunda ley. Entonces, la segunda ley es objeto de estudio todavía. ¿Ok? Y explicar el concepto de movimiento perpetuo. Si hubiera un movimiento perpetuo, violaría la segunda ley. ¿Ok? Entonces, aplicamos la segunda ley en termodinámica a ciclos y dispositivos cíclicos. O sea, aplicar la segunda ley a los ciclos que vimos arriba, ciclo térmico y ciclo de refrigeración, o sea, bomba de calor y ciclo de refrigeración. Y aplicar la segunda ley para desarrollar escala de temperatura termodinámica absoluta, eso nosotros no lo vemos, esa parte no la vemos. Luego tenemos describir el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, vamos a entender cómo la máquina térmica hace que el ciclo de Carnot, el ciclo de refrigeración y la bomba de calor. Son tres ciclos que son en base a un refrigerante que cumple tres funciones distintas. Bomba de calor, ciclo de Carnot y ciclo de refrigeración. Y expresiones para la eficiencia térmica, coeficiente de desempeño para esas máquinas térmicas reversibles, bomba de calor y refrigerador. O sea, esos tres, que nosotros hablamos de bomba de calor,
cuando hablamos de refrigeración y ciclo de Carnot, estamos hablando de tres aplicaciones, tres ciclos de aplicación de calor para uso bien específico. Por ejemplo, si usted tiene, cuando usted estudia el ciclo de refrigeración, va a entender, o vamos a entender por qué la nevera enfría en el lado del refrigerador y congela en el lado del freezer. Pero además, fíjese que esa nevera bota calor por detrás. ¿Dónde bota calor? En una parte que se llama condensador. ¿Por qué ese condensador? Porque ahí hay que tener que condensarse el gas de nuevo. Y el gas para condensarse tiene que perder calor. Y para perder calor, entonces, pasa por un intercambiador, se sopla y bota calor. Vamos a ver, entonces, cómo el mismo ciclo usted lo puede usar para calentar o para enfriar. Y cómo nosotros vemos en los principios básicos de esos ciclos con las fuentes que se llaman, vamos a decir, depósito y fuente. La fuente es donde usted coge y depósito donde usted bota. Entonces, usted tiene que coger de un sitio y botar de otro sitio. Entonces, para nosotros entender un proceso. Y después vamos a poner que esa fuente y ese depósito, usted lo va a dejar fijo, porque una fuente se llama fuente porque el origen de lo que usted va a utilizar ahí es muy grande. O sea, es inagotable. Se imagina que es inagotable. Es una fuente. Es una fuente como, por ejemplo, usted tiene un manantial, se sobreentiende, entre comillas, que ese manantial va a estar por todo el tiempo ahí. Y si usted tiene un depósito, usted va a botar cosas, como por ejemplo el mar, o un río, se supone, entre comillas, que eso va a estar ahí para siempre. Por lo tanto, vamos a ver los conceptos para entender esa cosa. Entonces, al final de cada capítulo, vamos a ver, entre cada capítulo, vamos a ir viendo lo que es un depósito de energía, las máquinas térmicas, vamos a unos dibujos muy bonitos y vamos a ver el ciclo, vamos a ver algunos ejemplos que nos van ilustrando, que tienen se destacan porque tienen un sombreado, ustedes se destacan, poco sombreado. Los ejemplos, yo les voy a asignar los ejemplos a ustedes para estudiarlos. O sea, los ejemplos los vamos a ver aquí, en la clase, vamos a resolverlo. Los ejemplos no están, miren, esto es importante que nosotros lo digamos desde ahora para que ustedes entiendan cuál es el proceso. Ok, y ese planteamiento de cómo se analiza el ejemplo, así mismo tienen que hacer los ejercicios, igual. ¿Sabe qué pasa? Que los estudiantes, la mayoría, no vamos a decir todos ustedes, pero la mayoría no sabe escribir. Y la mayoría no sabe expresar las cosas que quiere decir, la mayoría. Si yo le pongo a usted a resolver este ejercicio, usted piensa que coger y poner estas ecuacioncitas que está aquí y dar la respuesta, ¿usted cree que eso es suficiente? No, mire, cuando usted tiene un planteamiento de un ejemplo como este, ¿verdad? Que una producción de potencia de una máquina térmica, dice, se transfiere calor de una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megavatios, megawatt de calor. Si la tasa de rechazo de calor hacia el río, o sea, lo que se tira al río es 50, determina la potencia neta de salida y la eficiencia térmica para una máquina, para esa máquina, ¿verdad? Ok. Ya eso, usted una vez tiene que plantearse, ¿cómo es que usted lo va a analizar? Entonces eso tiene que escribirlo. ¿Ok? Así como está aquí. Entonces, ¿cuál es tiene tres aspectos. Primero, ¿cómo se resuelve? Primero, ¿cómo se resuelve? Segundo, ¿cuáles son las suposiciones? Porque todos los procesos tienen que tener suposiciones que son postulados, que son afirmaciones para limitar o para entender el problema. Eso usted lo va a ver en cada uno de los ejercicios, en cada uno de los temas, porque cada uno de los temas le va diciendo a ustedes cuáles son las condiciones. Esas condiciones usted tiene que mantenerlas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir aquí, dice, ese ejemplo, se cuenta, se tiene en el planteamiento
tenemos la tasa de transferencia de calor hacia y desde la máquina. Ok, tenemos 80 y 50. 80 desde y hacia, hacia donde se bota, 50. O sea, le entran 80 y sale 50. Muy bien. Ya eso, usted lo tiene que decir. O sea, se va a determinar entonces la potencia neta de salida y la eficiencia. Ok. ¿Qué se supone? Una suposición. Se ignora la pérdida por la tubería y otros componentes. Ah, usted ve. Porque se supone que la tubería, si usted está mandando un calor de una fuente a un depósito y va a pasar, lo está mandando por una tubería, usted sabe que la tubería se va a calentar y la tubería va a perder calor. Aunque usted lo aísle, ese aislamiento no es 100%. Ese aislamiento, algún por ciento deja de irse de calor. O sea, siempre hay algo de pérdida, porque esa es la segunda ley. Entonces usted dice, se ignora las pérdidas. O sea, vamos a suponer que no hay pérdida. O sea, tiene que decirlo. ¿Okay? Luego, en el ejemplo se ve una figura, ustedes también van a tener que hacer la figurita y ahí se explica. Eso para ustedes el procedimiento siempre tiene un planteamiento. Y ese planteamiento usted va a buscar cuál es la solución. Entonces usted la solución de una vez te dice. O sea, un motor de un automóvil tiene salida de potencia 65 HP. Es que usted tiene que coger todo este planteamiento de aquí y todos sus datos, usted tiene que sacarlo aparte. ¿Ok? Eso es lo primero. Datos. ¿Cuál es la solución? Se cuenta con datos de salida de potencia, de la eficiencia del motor. Hay que determinar el consumo de combustible. Muy bien. ¿Qué se supone? Que es constante la potencia. Porque usted sabe que la potencia es imposible que sea constante. Porque nadie va a la misma velocidad a ningún sitio. Incluso, usted sabe que la potencia no es constante, pero tiene que ser la potencia en esa condición. Entonces, se supone que es constante. Y luego viene el análisis. ¿Ok? Aquí está la segunda ley. Y el enunciado por varios proponentes del enunciado de la segunda ley. ¿Ok? Entonces, al final del libro, usted tiene ejemplos, varios ejemplos. Aquí está el refrigerador y ciclo de calor, todo lo que es refrigeración y ciclo de calor. Aquí está el desempeño de los refrigeradores. Ese desempeño es su eficiencia. ¿Ok? Si es desempeño, recuerda, desempeño es eficiencia. ¿Ok? Eficiencia típica. ¿Cómo se calcula la eficiencia? Hay ejemplos de cómo se calcula la eficiencia. Aquí tenemos equivalencia de los dos enunciados de la ley, tanto por Clausius como Kevin Planck. Y vamos a ver a las dos. Okay. ¿Cómo dice Clausius y cómo dice Kevin Planck? Ok. Entonces aquí está según Clausius y aquí está según Kevin Planck. ¿Verdad? Aquí está la segunda ley según Kevin Planck. Entonces usted lo estudia. Yo le digo a usted, bueno, estúdieme la segunda ley al grupo 1 o al grupo 2. La segunda ley según Glacius. Entonces viene acá y estudia esto. Tiene que estudiar todo el tema de la segunda ley, pero tiene que saberse la segunda ley. ¿Ok? Entonces hay dos que son de Kevin Planck y de Glacius. Y ahí te explica. Y aquí está el enunciado de Glacius. ¿Qué dice Glacius? Que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que se produzca oiga bien, algún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Oiga bien, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que se produzca ningún efecto que la transferencia de calor de un cuerpo a otro, o sea, ningún efecto que esa transferencia de calor. Pero oiga bien, la transferencia de calor es de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Es el ciclo, eso es según Clausius. Pero nosotros vamos a ver la definición de esa segunda ley. ¿Y qué dice Kevin Planck? Es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. O sea, que es imposible que sea de un solo depósito.
Entonces hay que estudiar para usted entender eso, qué es lo que es la segunda ley. Y esa segunda ley la vamos a ver en el próximo, porque hoy no le vamos a dar la clase porque ustedes son muy pocos. ¿Ok? Muy bien, entonces, estamos viendo cómo es el libro y cómo vamos a trabajar. Aquí está la máquina de movimiento perpetuo, que se supone, ¿verdad?, que no existe, pero hay planteamiento. Hay planteamiento y planteamiento de cómo debe ser, porque cada vez que hay una operación, algo se pierde. ¿Ok? Luego, los procesos reversibles y irreversibles, si tuvieran un proceso real reversible, pudiéramos conseguir el movimiento perpetuo. Pero hay procesos reversibles, pero no movimiento perpetuo. Reversible, usted puede hacerlo al revés, lo puede revertir. ¿Ok? Entonces, según la segunda ley, usted dice ahí, según la segunda ley, ninguna máquina técnica puede tener una eficiencia de un 100%. Esa es la segunda ley. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la más alta? La eficiencia más alta de una máquina técnica. Entonces, ahí van a ver lo que son. Cuando un proceso es reversible, es cuando usted consigue la eficiencia más alta. Reversible es cuando lo puedes repetir, pero no puedes hacerlo reversible sin que interfiera un factor externo. No es posible. Sin que interfiera un factor externo, no es posible. Porque recuerden que el ciclo de refrigeración es pasar calor de un sitio más frío a uno más caliente. Usted tiene una habitación con un aire acondicionado y la habitación está más fría que el ambiente. Usted le saca todavía un poco más de calor que tiene. Por ejemplo, la temperatura de una habitación a 20 grados y afuera está a 30 grados. Usted sacarle más calor al que está a 20 y tirar ese calor por un sitio donde está a 30 es un poco, ¿verdad? Entonces dice, coche, ¿cómo va a pasar calor de un sitio más frío a uno caliente? Bueno, no puede hacerlo eso si no es a través de un refrigerante. Ok, muy bien. Entonces al final, ahí está aquí está el ciclo de Carnot, que también lo vamos a ver. Eso es la bomba de calor. Aquí están los ciclos. ¿Por qué se llama ciclo de Carnot? Y está el ciclo inverso. Está el ciclo de Carnot y el ciclo inverso. Vamos a ver lo que es esto. Por lo tanto, a ver, el principio de Carnot, todo eso, ustedes lo van a estudiar, oigan bien, y ustedes lo van a estudiar y ustedes lo van a explicar. Es que la temperatura, eso es un poco, vamos a decir, similar. Máquinas que tienen el ciclo de Carnot, máquina térmica de Carnot, con sus ejemplos. Y aquí tenemos el refrigerador de Carnot y bomba de calor, que sí también lo vemos. En este capítulo duramos casi la mitad de la clase. Okay, casi la mitad de la clase. Entonces, miren lo siguiente. Aquí tenemos problemas. Hay algunos problemas que son de fundamento teórico, o sea, que no es que tenga que hacer ejercicio, sino explicar. En vez de problemas, a decir aquí serían preguntas. Porque la segunda ley de termodinámica y depósito de energía TBG. Primero, describa un proceso imaginario que satisfaga la primera ley, pero que viole la segunda. Cuando nosotros veamos la segunda ley, cuando se viola, usted va a poder hacer eso. Y además, cumple con la primera, es que la ley, el balance de calor, el balance de calor o de energía térmica se cumple. También se describe un proceso imaginario que viole la primera y la segunda ley. Imaginario, o sea, son cosas. Después, ¿qué es un depósito de energía térmica? Y de algunos ejemplos. Un depósito es un sitio donde usted bota calor. ¿Okay? Y también le pregunta, dígame qué es una fuente de calor, y ponga varios ejemplos que puede preguntar. Y esas son preguntas. Ahora vienen problemas con numeritos para usted hacer cálculo. Por ejemplo, dice, una máquina térmica tiene una entrada de calor de 3 por 10 a la 4 BTU por hora. Y una eficiencia térmica un 40%.
calcule la potencia que va a producir, pero en HP. En HP. Entonces, eso lo vamos a hacer varios. Y cuando hacemos eso, entonces le ponemos a usted para que haga otro. Por ejemplo, el 17 dice, la eficiencia térmica de una máquina, aquí se calcula la potencia producida. Dice, la eficiencia térmica de una máquina general es 40%. Y produce una potencia de 30 HP. Entonces, ¿a qué tasa se transfiere? Entonces, ese es lo contrario que es. Aquí. Aquí se pierde calor, o sea, una máquina tiene una entrada de calor de 3 poder a 4 BTU. Este te pregunta cuál es la cantidad de calor que está recibiendo. Pero en vez de BTU por hora, se lo pide en kilojoule por segundo. Entonces recuerden que usted tiene al principio los cofactores de conversión, y usted tiene ahí BTU por hora a kilojoule por segundo de una vez. Como potencia. Ya, eso está a principio, déjame ver, eso está aquí a principio, ¿verdad? Ok, le dice de BTU por hora a kilojoule por segundo. Aquí tenemos aceleración, área, fuerza, se pone calor. Aquí calor, kilojoule por kilogramo, calor específico, o sea, eso es calor específico. Pero déjame ver si lo encuentro. Aquí está kilojoule. Yo te cambia kilojoule a BTU, kilojoule a BTU. Entonces usted sabe que un BTU son 1.055056 kilojoule. Entonces usted convierte BTU a kilojoule. Y se lo van diciendo ahí. Ese kilojoule también son, en estos factores de conversión, 5, que sé yo cuánto, PSI, o sea, libra por pulgada cuadrada absoluta por pie cúbico, que son 778 libras fuerza por pie. Libra-pie, recuérdense que eso es potencia. Y si en vez por segundo te convierte hora a segundo, y BTU por hora nos convierte a kilojoule por segundo. Muy fácilmente. Ok, muy bien. Entonces, al final, esos ejercicios, que son con los que vamos a trabajar, ya yo le dije, vamos a resolver varios. Vamos a resolver varios en el curso, o sea, aquí en la clase, yo lo paso. No es que lo vamos a resolver aquí, sino yo lo cojo resuelto y lo presento ahí y lo analizamos. ¿Por qué? Porque no podemos perder mucho tiempo. Por ejemplo, este es para esto. Se hace un acondicionado de aire con un refrigerante 134A como fluido de trabajo, o sea, que hay un ciclo de refrigeración, para mantener un cuarto a 23 grados, rechazando calor hacia el exterior que está a 37 grados. O sea, una diferencia de 13, de 23, de 14 grados. Mucho, ¿eh? El cuarto, esto es en el desierto, estamos en un desierto, porque a 37 grados afuera es grande, ¿verdad? El cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas a una tasa de 250 kilojoule por minuto. O sea, ese calor está entrando a la pared, a la habitación, aunque usted lo esté o no enfriando. Cuando está a esta temperatura, mientras que el calor generado por la computadora, la televisión, las luces, ahí no menciona la gente, a lo mejor no hay calor latente, que es el calor de la gente. El refrigerante entra al compresor a 400 kPa, o sea, kilopascal, como vapor saturado, a razón de 100 litros por minuto. Y sale a 1200 kPa y 70 grados. Eso es el refrigerante. Entonces determine el coeficiente de desempeño real, el coeficiente de desempeño máximo, el flujo volumétrico mínimo de refrigerante a la entrada del compresor. Todo eso. Entonces, todo eso usted debe saberlo, entender después que veamos los ciclos. Pero solamente se aprende practicando, o sea, haciendo ejercicio.
Por lo tanto, nosotros vamos a hacer muchos ejercicios. Entonces, vamos a hacer ejercicios resueltos. O sea, yo les voy a dar ejercicios resueltos para que los estudien. ¿Ok? Resueltos. Estos ejercicios resueltos para que ustedes los estudien. ¿Ok? En este capítulo vamos a dejar de compartir. Ya estamos, vamos a dejarlo un ratito porque estamos solamente 4 estudiantes. ¿Ok? En este capítulo vamos a durar más o menos, estimo yo, un mes. ¿Ok? Esto estimo yo. Pero mire lo que vamos a hacer. De cada tema, yo lo voy a preparar por la plataforma, yo voy a hacer los grupos, les digo cada grupo y le asigno los temas del capítulo, para que lo vayan estudiando con tiempo. ¿Ok? Lo discutimos, analizamos los ejemplos y le pongo ejercicio de tarea. Ese va a ser el proceso. Y yo les voy a mandar a ustedes ejercicios resueltos. Ejercicios resueltos. Entonces ustedes lo estudian y se le aplica a un caso parecido. Por ejemplo, si yo le digo que decimos el caso de esa habitación que está a esa temperatura afuera y adentro y tiene esa ganancia por las paredes, entonces yo en vez de decir, por ejemplo, no ponerle ganancia y ponerle otro refrigerante y ponerle otras condiciones de temperatura de adentro y de afuera y todo. O sea, y son cómodos, o sea, son fáciles, porque son ejercicios resueltos que es practicando ejercicios resueltos que usted aprende. O sea, la teoría es fundamental, usted tiene que entenderla, y los ejemplos. Por eso cuando asigna un tema, van a venir los ejemplos. Ahí mismo para que usted lo explique. Expliquen el ejemplo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Verdad que sí? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces como nada más son ustedes 4, le agradezco que hayan venido, de verdad. A mí me gusta los estudiantes que participen. Y no sé qué ustedes dicen, pero en la plataforma yo tengo que pasar asistencia. Y como nada más tengo ustedes 4, no me parece muy justo pasar la asistencia ahora, pero es un ejemplo de que ustedes cumplieron y vinieron. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es que le saco una foto a la pantalla y esa foto de la pantalla voy de una vez y los pongo en la plataforma. ¿Ok? Sí, profesor. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya que estamos hablando de los ciclos de refrigeración y ciclo de calor, ¿será posible que usted en esta clase pueda hablar sobre la celda Peltier? Bueno, si está el tema si el En el tema, libro. si el tema está dentro de lo que nosotros, si no lo investigamos y lo buscamos. Ok, gracias. Ok, ¿cuál es la celda qué? Peltier. Escríbelo por el chat. Sí, señor. Para, ¿lo está escribiendo? Profe, otra pregunta. Entonces, ya en la próxima clase empezamos con el capítulo 6. Sí, así es. Va a estar en la plataforma el tema y la asignación. El tema. Ok, para Entonces ir sería papando explicado por de grupo. Un momento, hable uno solo, sí, por grupo, los fundamentos teóricos, o sea, oigan bien, el tema. Al grupo 1 está el tema. Ese tema lo tienen que estudiar y explicarlo, y estudiar el ejemplo. Eso es por grupo. Cada uno dice lo que crea, ustedes se reparten el tema, Lo discutimos con el ejemplo, lo discutimos en la clase. Y después que demos el tema y que terminemos la clase de un tema determinado, entonces le pongo los ejercicios y la tarea de ejercicio. Ok, entendido, claro. Diga, Fabriz.
Fabriz, No, yo no tengo preguntas, profe. ¿tú tienes la mano puesta ahí? No. Tienes que quitar la mano, dale a la manito. Tú ves donde hay una carita que abajo dice reacciones, que dice No, reacciones. ya me quité. Ahí dale y quita la manito que tú la tienes puesta. O sea, tú le das reacciones, ahí está la manito, entonces tú le Sí, quitas. ya me vi. Ahí dale otra vez a la manito y se quita. ¿La viste? Quítala. Ok, Ah, gracias. Ok. ya. El tema, celdas Peltier. Ah, ok, está bien. Gracias, Roberto, o Robert. No está en los temas que vamos a ver, pero lo podemos chequear, porque ¿qué pasa? Mire qué es lo que pasa, Robert. Todos los días nosotros lo que vamos a ver son los principios de las leyes, ¿ok? De los ciclos. Pero cada ciclo, fíjate, así como usted ve que hay aire acondicionado de muchas marcas y hay el fluido de trabajo, puede ser muy distinto. Hay aire acondicionado que usan amonía, hay aire acondicionado que usan CO2, hay aire acondicionado que usan algunos de fluorocarbono, hay otros que usan diferentes gases, pero también el manejo de los gases hace y el sistema de intercambio de calor son específicos de cada aparato. Por ejemplo, tú tienes un banco de tubos, o sea, un evaporador que está hecho de tubo de cobre. Bueno, pues hay otro que encuentra una aleación de platino y aluminio que es mucho más eficiente. Bueno, pues ese tiene bueno, ok. Entonces el sistema de transferencia de calor se hace más efectivo a través de determinadas celdas o determinados. Y si es ¿cómo te voy a decir? Depende del objetivo de esa celda, así como ustedes celda Peltier, hay otras. O sea que nosotros vemos aquí los principios. Las aplicaciones específicas o los desarrollos tecnológicos no siempre lo va a ver en los libros de texto. ¿Ok? No lo va a ver siempre en los libros de texto. Como por ejemplo ahora mismo, usted ve que una compañía alemana desarrolla una celda térmica a base de filamentos de oro, un ejemplo. Bueno, pues usted no lo va a ver en los textos. No importa que usted lo vea, que sea famoso, no importa que usted oiga hablar mucho de eso, eso no lo va a ver en los textos. Por ejemplo, hay baterías hechas de una combinación de litio y algún metal muy conductor, pero que al mismo tiempo se hace una aleación con un metaloide para hacer que dure más, cosas como esa. Eso usted no lo va a ver en los libros de texto. ¿Por qué? Bueno, porque son desarrollos tecnológicos, son innovaciones que se hacen todos los días. Pero vamos a ver de la celda de Peltier y te lo hablo en la próxima clase o te lo mando por aquí, ¿está bien? Perfecto, profesor. O cualquier documentación que usted tenga la puede subir al chat también, al grupo. También, claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Gracias, profesor. Nada, pues ya ustedes saben entonces, la clase es a las 9:30 que vamos a comenzar. Nunca vamos a llegar a las 2. Muy raro. Pero si tenemos que llegar, vamos a llegar. Y yo siempre voy a venir, siempre. Y si por alguna razón yo no puedo, se lo aviso con tiempo, que no va a haber conferencia. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto, profesor. Bueno, pues ya usted sabe, un placer de saludarlo y compartir con ustedes. Esperamos que sea dinámica y que les guste la clase. Gracias igual, profesor. Buen fin de Pasen semana. buenas. Gracias, igual. Sí, igual.